Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta presentación sobre los antibióticos y la susceptibilidad antimicrobiana en Chile. Esta exposición es expuesta por quien les habla, Renzo David Mina y Otayo Trujillo Olivares, de la carrera de terapia ocupacional que se imparte en la Universidad de O'Higgins. Sin más preámbulos, comencemos. La presentación se estructurará de la siguiente forma. En la página 3 se encontrarán los objetivos de este trabajo. En la 4, las bacterias y una breve definición. En la 5, los antibióticos a rasgos generales. En la 6, los mecanismos de acción de dichos antibióticos. En la página 7, una descripción de las bacterias gram positivas. Y en la página 8, una descripción de las bacterias gram negativas. Para posteriormente, en la página 9, compararlas en un cuadro comparativo. Ya habiendo definido las variantes, en la página 10 se definirá la susceptibilidad antimicrobiana y sus causas aparentes. Finalmente, en la página 11 se concluirá señalando el rol de la terapia ocupacional en la temática. Bueno, ¿cuáles son los objetivos planteados para esta presentación? Primero que todo, conocer qué son los antibióticos. También veremos cómo es su mecanismo de acción. Segundo, conoceremos cuáles son los diferentes tipos de bacterias a las cuales los antibióticos ejercen su acción. Tercero, conocer sobre la susceptibilidad antimicrobiana en Chile. Finalmente, explicar las posibles soluciones a la susceptibilidad antimicrobiana desde el área de la terapia ocupacional. Las bacterias son organismos procariotas de las cuales algunas viven en simbiosis con el ser humano, ayudando a digerir alimentos, combatir células potencialmente patológicas y suministrando vitaminas. Sin embargo, existe una pequeña población de menos del 1% de bacterias que causan enfermedades, las cuales liberan sustancias nocivas que dañan tejidos y comprometen órganos. Estas bacterias, al proliferar en algún tejido del cuerpo, generan lo que se conoce como infección bacteriana. Algunas de estas infecciones son controlables sin necesidad de utilizar fármacos. Sin embargo, dependiendo de la cepa, resistencia y agresividad, se podría hacer necesario algún tipo de tratamiento, el cual, gracias a la ciencia, existe mediante el uso de antibióticos. La mayoría de los antibióticos utilizados para el tratamiento de infecciones bacterianas inhiben la síntesis de macromoléculas de las bacterias, atacando a componentes importantes como las enzimas bacterianas, de las cuales están encargadas de procesos como la replicación, los procesos metabólicos o están implicados en la biosíntesis de la pared celular. En resumen, los antibióticos atacan a la capacidad de las bacterias de dividirse o reproducirse, permitiendo y facilitando que el sistema inmunológico elimine la infección bacteriana. Debido a la amplia gama de fármacos antibióticos en el mercado, los mecanismos de acción son variados. Algunos de estos mecanismos son la inhibición de la formación de la pared bacteriana, inhibición de la duplicación del ADN, inhibición de la membrana plasmática e inhibición de las vías metabólicas. En esta ocasión nos centraremos en los fármacos que actúan en la pared bacteriana, ya que son los que favorecen en mayor medida la susceptibilidad antimicrobiana. Estos fármacos siguen un principio de acción beta-lactámico, que corresponde al más usado en la práctica clínica. Se caracterizan por ser de acción bactericida lenta, una distribución óptima y una toxicidad tolerable. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana e inducir su autólisis. La proteína llamada peptidoglicano es susceptible a este principio de acción y su presencia favorece el efecto de este tipo de antibióticos. Se denomina bacterias gram positivas a aquellas que se tiñen de color azul oscuro o violeta por la técnica de la tinción gram. Esto es debido a que este tipo de bacterias posee una gruesa capa externa de peptidoglicano, o también llamado mureína, la cual le confiere a la bacteria resistencia e impide que ésta tenga una ruptura osmótica en entornos acuosos. Además de esto, posee pequeñas cantidades de ácido teicoico, el cual está dentro de la pared de peptidoglicano. Este polímero le da propiedades a la bacteria como el factor antígeno, soporte estructural a la pared celular y adherencia a los epitelios. Las bacterias gram negativas se caracterizan por poseer una doble membrana que no responde a la tinción con gram. Por este motivo expresan una coloración rojiza o rosa. La escasa presencia de peptidoglicano en su pared celular les confiere mayor resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, y la existencia de bombas de expulsión en la membrana les posibilita la eliminación del antibiótico del espacio periplasmático, impidiendo que éste realice su efecto. A esto se le suma otra característica que dificulta la acción de los antibióticos:
Esto es la expresión de las enzimas llamadas beta-lactamasas, las cuales modifican estructuralmente el antibiótico, eliminando los principios activos y provocando que estos pierdan su efectividad. Dichos mecanismos posibilitan la adquisición de resistencia por parte de las bacterias, dificultando así su tratamiento. En síntesis, algunas de las diferencias más destacables entre estos dos tipos de bacterias son, por el lado de las bacterias gram positivas o también denominadas posibacterias, estas poseen una sola membrana citoplasmática. Al aplicar la técnica de tensión al gram se tiñen de color azul. Y por último, poseen una gruesa capa de peptidoglicano o mureína. Un ejemplo para este tipo de bacterias sería las Cordybacterium, que son bacterias presentes en la flora intestinal. Por otro lado, en las bacterias gram negativas o también denominadas Negibacterias, estas poseen una doble membrana celular, una externa y otra citoplasmática. Entre estas dos se encuentra el periplasma. Es un espacio que contiene enzimas que nutren a la bacteria. Segundo, se tiñen de color rojo ante la tensión gram. Finalmente, posee una delgada capa de peptidoglicano que se encuentra entre las dos membranas. Un ejemplo de esta bacteria podría ser la Meningococcus, que es la causante de la meningitis. La susceptibilidad antimicrobiana es cuando una bacteria deja de ser afectada por un antibiótico al que antes era sensible. Dicho suceso se debe a diferentes causas. La alta velocidad de reproducción de las bacterias propicia una evolución constante y por lo tanto una rápida adaptabilidad, que en adición a un ambiente no controlado favorece la propagación del patógeno. Existen también acciones humanas directas que favorecen la susceptibilidad antimicrobiana, tales como la automedicación, el no terminar el tratamiento prescrito y la medicación indiscriminada de antibióticos. En Chile, esta problemática no es indiferente y se ha establecido un plan para combatirla, el cual consiste en educar a los pacientes con respecto al correcto uso de los antibióticos, correcta limpieza de las áreas clínicas y disminución de la prescripción de antibióticos. Finalmente, como terapeutas ocupacionales, debemos ayudar a la concientización de la eliminación de conductas que favorecen a la susceptibilidad antimicrobiana en el país. Todo esto debemos hacerlo desde la perspectiva de educar al usuario. Dado esto, ¿cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta en la educación de los usuarios? La automedicación y seguir el tratamiento indicado. ¿Por qué la automedicación? Como se mencionó anteriormente, esta es una de las causas, puesto que los usuarios suelen tomar medicamentos por cualquier dolencia que presenten, como por ejemplo antibióticos como la moxicilina para un simple dolor de cabeza. Al hacer esto, se está predisponiendo a las bacterias del organismo a ser resistentes a este antibiótico, por lo cual, cuando el usuario tenga una infección real, este antibiótico cesará su acción. Por otro lado, se debe guiar al usuario en seguir las prescripciones e indicaciones relacionadas con los medicamentos dados en sus tratamientos, puesto que usualmente los usuarios suelen dejar de seguir las indicaciones médicas cuando empiezan a sentirse mejor, cosa que en el caso de una infección le facilita a la bacteria adquirir susceptibilidad antimicrobiana y complicar su rehabilitación. Agradeciendo su atención, le presentamos la referencia de nuestro trabajo.